Gracias, Manuel, por esta entrevista. La revocación del parol humanitario cancela el permiso temporal de vivir y trabajar en Estados Unidos de más de 93.000 nicaragüenses que llegaron entre 2023 y 2024. ¿Cuántos de ellos están en riesgo de deportación después del 24 de abril? En riesgo de deportación dependerá de quienes decidan quedarse en el país y no retornar después de que se haya vencido, es decir, no empezar a retornar después del 24 de abril. Y la línea de base básicamente son aquellos que no hicieron un ajuste de estatus migratorio hasta la fecha, y esos son cerca de 60.000 personas. El dato que hemos logrado establecer ese número se basa en la comparación entre el número de solicitudes de asilo político con las solicitudes que se hacen el mismo año y se compara con el número de personas que llegaron bajo el parol humanitario. Entonces eso te da básicamente alrededor de un 30% de probabilidad de personas que sometieron un ajuste de estatus bajo el paro humanitario. Entonces es un número que llega a ser más de 60.000 personas. Ahora, en los próximos 20 días que quedan, estaríamos viendo quiénes pueden solicitar un ajuste de estatus, pero realmente ya es apretado el tiempo. La mayoría de ese 30% que hicieron un ajuste de estatus lo hicieron a través de la solicitud de asilo. ¿Qué probabilidades hay de que sus casos sean aprobados? ¿Qué dice la tendencia en la tasa de aprobación de la solicitud de asilo de nicaragüenses en años anteriores? Son dos avenidas fundamentalmente, es decir, son varias avenidas las que uno puede hacer el ajuste de estatus. Una es la solicitud de asilo, la otra es la petición de un familiar de reunificación, y hay otras opciones, pero fundamentalmente yo diría el 99% va a ser en función de esos dos, y la mayoría del asilo. Ahora, el asilo tiene diferentes etapas. La primero es la petición de asilo, que va acompañada con la posible consideración de una corte de si ese caso amerita ser considerado como una solicitud de asilo. Si es aprobado, entonces pasas al proceso de solicitud de asilo, y ahí es donde entras en una serie de procedimientos burocráticos. Y en ese proceso, pues recibís un permiso de trabajo y recibís otros beneficios mientras recibís la cita para defender tu caso de asilo político. La tasa de aprobación ha sido alrededor del 42% en los últimos 3 años. Yo calculo que frente a los cambios que se han producido, que venían ocurriendo también ya propuestos por la administración anterior, el porcentaje de aprobación va a bajar a un 35%. Es decir, uno de 3 casos de solicitudes va a ser aprobado, y más de un 40-45% es denegado, y después queda un grupo que queda pendiente. Y esos pendientes eventualmente son procesados, pero generalmente son negados. ¿Los migrantes cuyas solicitudes de asilo sean denegadas tienen otras alternativas para permanecer en Estados Unidos? Las solicitudes que uno puede volver a apelar a la corte, generalmente la apelación se basa en información incompleta, es decir, que la negación fue porque había información incompleta, no había suficiente tiempo, o hay algunas pues, razones que se pueden plantear, y un juez puede determinar si se, se, se da seguimiento, pero las probabilidades son bajas también en la apelación. Lo que termina ocurriendo es que la gente trata de pues comprar tiempo para no devolverse al país. Sin embargo, pues son circunstancias bastante difíciles. La organización Hitching Bridge Alliance presentó una demanda en contra de la administración de Trump por cerrar algunos programas, incluyendo el parol humanitario. ¿Qué expectativas hay de un fallo favorable y qué tipo de beneficios podría tener? Yo creo que la probabilidad del fallo favorable es más de un 50%. El tema fundamental es cómo va a responder el Ejecutivo sobre este tipo de decisión. Hay muchos pleitos en este momento legales sobre la calidad de cumplimiento con el debido proceso de parte del Ejecutivo en diferentes temas, como es el tal caso de la deportación o el traslado de ciudadanos venezolanos hacia El Salvador, pero hay otros casos en donde hay procesos judiciales o litigios, demandas, etcétera. Entonces, yo diría que la probabilidad es alta,
pero la forma en cómo vaya a responder esta administración pues puede ser que dé otra pauta para otro litigio, una contrapropuesta o contrarrespuesta de la administración que defienda su decisión de terminar el parol. El parol, aunque se creó legalmente, realmente tiene mucho peso de discreción del Ejecutivo. Entonces, eso te da una idea de que el nivel de respuesta que se pueda dar, pues es complicado. Creo que el tema fundamental aquí es uno. Países como Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití se consideran en nivel 4, de acuerdo con el advisory, el consejo que da el Departamento de Estado del nivel de peligrosidad de estos países. Entonces, ellos dicen que esos países no se debería viajar porque existe un riesgo de encarcelamiento, riesgo de crimen, entre otras cosas. Pero por otro lado, estás eliminando el parol humanitario que se dio por razones asociadas con los problemas de violencia y persecución política. Entonces, esa contradicción puede que sea una fuente de justificación y rechazo de la posición de la administración Trump en las cortes. De nuevo, todo depende de la respuesta que dé esta administración a eso. ¿Y esas personas que emigraron huyendo de la persecución política pueden alegar que existe un riesgo de ser enviados a la cárcel en Nicaragua si regresan? ¿Tienen alguna alternativa? Sí existe la alternativa toda vez que decidas quedarte fuera es decir, después de que pase la fecha en que tenés que volver, vos podés asumir el riesgo de que te agarren por estar ilegal en el país o podés ir a proceder a solicitar un asilo. Y ahí puedes argumentar tu caso. Pero esto pues es un tema ya legal de las cortes que estarían disponiendo frente a los nuevos procedimientos burocráticos de pues mayor escrutinio a las solicitudes o de una decisión política de básicamente no aceptar las personas bajo el parol humanitario. Sin embargo, el proceso existe y yo creo que se va a tratar de evacuar. Además de los afectados por el fin del parol humanitario, ¿cuántos son los nicaragüenses en este momento que están bajo riesgo de deportación en Estados Unidos, entre quienes están detenidos, quienes tienen una orden de deportación y los migrantes que no tienen un estatus legal? Tomemos como línea de base que entre el 2018 y el 2024 llegaron a Estados Unidos de Nicaragua 500,000 nicaragüenses. De esos hay 150,000 solicitudes de asilo, de las cuales básicamente el 95% se produce durante ese periodo. Después están 90,000 personas bajo el parol humanitario y hay un porcentaje más pequeño de personas que recibieron las peticiones de presentarse ante una corte. Y esos son alrededor de 80,000 personas. Esas personas tienen una orden de deportación, 63,000 más o menos, 65,000 de esas personas tienen una orden de deportación entre el 2018 al presente. Esos son aquellos que tienen mayor probabilidad de estar expuestos a ser deportados. Hay toda una serie de probabilidades que se toma en consideración. Mi proyección es que estamos hablando de un 20% que estarían en alto nivel de vulnerabilidad de ser deportados, personas a las cuales hay ubicación física de donde viven o donde trabajan, personas que tienen algún tipo de antecedente con la ley, no necesariamente criminal, y personas que tienen que presentarse ante las oficinas de inmigración. Entonces, esas probabilidades, pues por lo menos te da un 20%, especialmente si lo calculas en relación con el entorno, el ámbito de todas las nacionalidades que están en riesgo de deportación, que son como 1.2 millones de personas, y de esos, pues están alrededor de 60,000 son nicaragüenses. Confidencial verificó el arribo a Managua de 5 vuelos con migrantes nicaragüenses deportados durante los primeros 2 meses de la administración de Donald Trump. ¿Hay datos oficiales en Estados Unidos que indiquen la deportación de nicaragüenses en las últimas semanas? En las últimas semanas yo creo que no hay datos oficiales, pero las deportaciones han venido ocurriendo regularmente.
creo que lo que ha ocurrido es que ha aumentado el número de vuelos, pero el año pasado fueron cerca de 4.000 personas las deportadas y pues es un número considerable. Este primer periodo yo creo que el número puede ser de más de 500 nicaragüenses que han sido devueltos. Si la frecuencia de las deportaciones se mantiene igual que bajo la administración de Biden, ¿quiere decir que el gobierno de Trump no ha negociado con Ortega un incremento de las deportaciones para enviar migrantes a Nicaragua? No existe una negociación, no existe eh, ese tipo de interacción. Lo que ha existido es un intercambio protocolario de información de personas retornadas que ha ocurrido pues todo el tiempo. Las deportaciones siempre se han presentado, han habido vuelos, a veces son vuelos comerciales que llevan 3, 5 personas deportadas, a veces es un vuelo charter que trae 120 personas deportadas en un solo viaje. Lo que pasa es que mediáticamente eso nunca se ha publicado. En ningún lugar se ha producido ese tipo de información. Ahora todo el mundo está pendiente de la tendencia porque hay una asociación entre lo que Rosario Murillo quiere y lo que Estados Unidos quiere también, pero negociación no existe. ¿Y aceptaría Ortega una petición de recibir a los migrantes de manera masiva? ¿Sería para él una oportunidad para negociar? Yo creo que hay un supuesto bastante equivocado de la palabra negociación. Aquí no hay una perspectiva de parte de Nicaragua de negociar nada, y mucho menos de Estados Unidos. Por ejemplo, la secretaria de Seguridad Nacional, de Seguridad del Ministerio del Interior de Estados Unidos, habla de lograr la cooperación de países y lo que está haciendo es básicamente diciéndole, esto es lo que nosotros queremos y esperamos de ustedes. Y países como Colombia, El Salvador dicen, sí, sí, claro, vamos a hacerlo, vamos a cumplir con eso. Pueden cooperar con nosotros en otro tipo de actividad, por ejemplo, pagarnos en el caso de El Salvador, en el caso de Colombia, información biométrica de los migrantes, cosa que ya existía. No hay mucho nuevo de esto, pero el concepto de negociación realmente está fuera del entorno relacionado con temas migratorios. Aquí no hay una perspectiva, tampoco Daniel Ortega está a cargo del funcionamiento del día a día de la política del país, es Rosario Murillo, y Rosario Murillo pues en este momento está manteniendo un perfil muy bajo, entonces no mantiene ninguna relación, simplemente hay comunicación protocolaria. Después del repunte de los 224.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos en 2022, la migración hacia ese país ha venido en declive. ¿Los nicaragüenses ya no tienen intención de emigrar o están migrando hacia otros destinos? Lo que ha ocurrido es que el número de personas que salió entre el 2018 y el 2024 oscila en las 850.000 personas. Es decir, la migración básicamente subió de 600.000 nicaragüenses en el exterior a casi 1.400.000 personas. Entonces, en términos prácticos, lo que ocurrió es que demográficamente el tamaño de la fuerza laboral en Nicaragua se compactó más, se redujo, porque se fue el 90% de la gente que se fue fueron adultos en edad laboral y eso pues redujo el tamaño de personas empleables en el país. Y eso lo que ocasionó fue básicamente aumentar el peso económico de los que se van quedando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas pues la piensan dos veces en migrar porque ya es muy difícil, más caro, tenés que ir con tu familia o tenés que quedarte cuidando a un adulto mayor o menores de edad. Entonces, la intención al migrar venía disminuyendo desde el año pasado. Ahora, las tendencias no son unidimensionales ni son estáticas. Yo creo que esta situación va a cambiar el próximo año y va a cambiar, esa era la tendencia en las vísperas de los procesos políticos que van ocurriendo en Nicaragua. Manuel, en un artículo de opinión que publicaste en Confidencial, decís que en 2025 el país seguirá con más de lo mismo, pero con menos, es decir, más remesas, pero a 4% de crecimiento, una desaceleración con respecto a años anteriores. ¿Cuáles son los escenarios que se vislumbran en el envío de las remesas y los efectos de las deportaciones en este año? Si calculamos básicamente la disminución migratoria este año, más
el posible retorno a personas, ya sea por el paro humanitario o por el tema de pues, retorno voluntario, estamos hablando que el número de personas que iba a llegar a este país en el 2025 era solamente de 20,000 personas. En otras palabras, que el número de transacciones que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que eran 800,000, iba a subir a 815,000 tal vez. Pero si a eso le aumentas el retorno de unas 20,000 personas, independientemente del número que estemos hablando de por qué, pues lo que vas a ver es un neteo, no hay un crecimiento en el envío de dinero. Entonces lo que ocurriría como crecimiento sería básicamente un aumento por el promedio enviado y tal vez por una migración adicional que puede estar ocurriendo en terceros países, España, Costa Rica en particular. Y entonces eso te indica que en el mejor de los escenarios el crecimiento de las remesas puede llegar a ser del 4 o 5%. A este trimestre, el promedio, el volumen de remesas que ha llegado tiene tendencias parecidas a los trimestres anteriores, pero ya es de una tendencia de alrededor de un 10% de crecimiento. Entonces, los 3 trimestres que quedan, que van a disminuir, van a tener que exhibir una tendencia por debajo del 5%, lo que va a tener sobrepeso durante todo el año. Eso en términos prácticos significa que el consumo privado en Nicaragua va a disminuir por lo menos en 1% de la población total. Es decir, si las remesas representaban el 35% del consumo privado del país, este año van a representar 34%. Y eso tiene un peso sobre la actividad económica del país. ¿Cómo afecta a esos hogares nicaragüenses y las finanzas de la dictadura? Bueno, yo creo que son por lo menos 30,000 hogares que dejan de recibir remesas, de 1.200.000 hogares que la reciben. Creo que eso también reduce la renta tributaria, que este año pasado fue de 750 millones, solamente por consumo de remesas. Entonces, la renta puede ser similar de 750, pero no va a crecer a más de 750 millones. Los datos indican que las deportaciones en general no han aumentado con la nueva administración. ¿Qué se avisora para el resto de 2025? ¿Podrán deportar a tantos como prometió el presidente Trump? La promesa es hipérbole. La forma de entender esto es midiendo varios factores. Uno es aquellos en riesgo de deportación, que son aquellas personas con órdenes de deportación ya. Son 3,5 millones de personas con orden de deportación, pero 1,2 millones son personas que recibieron la orden desde el 2018. Dos, aquellas personas que se les va a suspender el estatus de protección temporal y el alivio humanitario. Entonces, ese te da un universo de por lo menos 2,5 millones de personas que tienen el potencial de retornar o ser deportables. Ahora, por otro lado, tenés que calcular la capacidad de deportación que tiene la Oficina de Inmigración, que son alrededor de 6,000 oficiales. Cada uno tiene una capacidad anual de deportar 80 personas. Pongamos que aumenten esa capacidad con la cooperación de los estados que están ofreciendo sus oficiales de policía, etcétera, pues el número puede llegar a 7,000. Entonces, el monto total puede llegar a más de 500,000 personas deportadas, que es un número superior al periodo más alto durante la administración del expresidente Obama, que fue 450,000 personas en su punto más alto de deportación. Eso pues te da una idea de cuál sea la tendencia. Es un número bastante fuerte que coincide con otras realidades que están ocurriendo en el país.